pues espero que se encuentren de la mejor forma, contentos, en calma. Hola Juan, lindo día. Gracias por estar, Juan. Y el tema de este encuentro se llama ¿Cómo manejar el estrés de quien me rodea? En la publicidad lo puse mal, lo puse cómo manejar el estrés que me rodea, pero en realidad voy a hablar de quién me rodea, de cuando una persona está estresada, cómo es que yo puedo hacerle para poder convivir con esa persona de la mejor forma y no morir en el intento. Entonces, este tema va enfocado hacia personas que de pronto están estresadas, que están conviviendo en nuestra vida diaria, que de pronto nos topamos, cómo podemos manejar este momento, ¿no? Y que no se nos pegue su estrés. Y este tema, me gusta mucho contarles cómo es que surgieron los temas. Y este tema surgió porque en la semana un amigo estaba muy estresado, había tenido un mal día y estaba con muchas cosas en la cabeza y estaba muy, muy estresado. Y tengo pelos de gato. Y su esposa le decía a mi amigo, es que cuando tú te estresas, nos estresas a todos, se nos pega tu estrés, ¿no? Y entonces es muy común decir esto, ¿no? Que se nos pega el estrés de la otra persona. Porque es muy fácil que podamos nosotros absorber los estados mentales de los demás, ¿no? Y el objetivo está en poder mantener una calma ante todo eso. Hola Jorge, qué gusto tenerte aquí. Bendiciones igual. Y el objetivo es poder tener una base de calma ante todo lo que está pasando. Es como les decía antes cuando hablábamos del miedo, que necesitábamos una base de amor para poder vencer el miedo. Aquí necesitamos una base de calma para poder manejar el estrés de la otra persona. Ahorita no voy a hablar de los efectos del estrés en nuestro cuerpo, porque eso ya lo hemos hablado antes, sino voy a hablar de cuando una persona que está conviviendo con nosotros, ya sea nuestra pareja, nuestro vecino, nuestro jefe, compañeros, amigos, están en un estado complicado de estrés. ¿Cómo es que podemos estar con ellos? Entonces, cuando una persona está viviendo un momento de estrés, está como cargada de 1000 cosas. Es como si fuera una olla llena de piedras pesadas, ¿no? Y así se siente si nosotros nos ponemos a pensar cuando estamos estresados. Se siente así, lleno de piedras nuestro cuerpo, pesado, alborotado, ¿no? Y estas piedras como que pican la cabeza y todo el cuerpo. Entonces, cuando hay una persona, hola Blanca, buenos días. Hola Manlio, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto tenerlos aquí. Cuando hay una persona que está viviendo este momento de estrés, no necesita que le aventemos más piedras. Entonces, lo que quiere es quitárselas. Y es como si no le cupieran en el cuerpo y quisiera aventarlas de su cuerpo. Por eso, la persona estresada se irrita con mucha facilidad, es reactiva, grita, ¿no? Porque es como si no cupiera en su cuerpo tantas piedras y quisiera echarlas. Entonces, se convierte en un oso salvaje que va queriendo como derrumbar todo a su paso, ¿no? O un huracán, para no tenerle mala imagen al osito. Un huracán, ¿no? El huracán, no le importa al huracán nada, simplemente cuando el huracán pasa, destroza todo a su paso. Y así es una persona cuando tiene un estado mental de estrés. Entonces, cuando
tenemos a alguien así, sabemos que se va a comportar así, sabemos que va a ser reactiva, sabemos que puede decir cosas agresivas, sabemos que se va a comportar de una forma violenta, verbalmente quizá, y que puede decir cosas sin sentido. Por lo tanto, no vamos a querer cambiarla en ese momento. Ya sabemos que está pasando por un momento difícil. Entonces, no vamos a querer modificar su estado mental así inmediatamente en ese momento, ¿no? Y podemos pensar cuando nosotros estamos viviendo ese momento, no nos ayuda de nada que alguien más nos grite. Entonces, no ayuda que le gritemos o que nos enojemos con una persona que está estresada y que viene a decirnos algo o que empieza como a decir cosas, ¿no? Porque ya sabemos que en ese estado mental se va a comportar así. Y cuando hay este tipo de personas que tienen estados mentales torpes, que tienen estrés, ansiedad, podemos verlos como oportunidades para practicar nuestra paciencia, nuestra bondad, nuestra compasión. Es muy importante verlo de esta forma porque es así como nosotros podemos crecer y ayudar a los demás. Cuando lo vemos desde la otra parte, como por qué me tocó a mí, esta persona, por qué se me acerca, qué tuve que hacer yo para pasar esto, es más complicado el proceso. En cambio, si lo vemos como una oportunidad de mejorar nuestra práctica, es distinto y es mucho más fácil llevarlo. Entonces, cuando viene una persona estresada, decimos, esta es una oportunidad para practicar mi paciencia, mi compasión. Y es como si activáramos la espiritualidad y decimos, sí, esta es mi oportunidad, voy a practicar mi paciencia con esta persona, voy a practicar mi bondad. Y hay muchas oportunidades que se nos pueden ir en el día si no estamos atentos. Así que si lo vemos como oportunidades es mucho más fácil poder llevarlo. Y el objetivo de la práctica está en poder llegar a ser un bálsamo de paz para esta persona que está sufriendo este estado mental de estrés. Poder calmarla con nuestra sola presencia. Ese es el objetivo de esta práctica, en particular con una persona que está en un estado de estrés, ¿no? Que nuestra simple compañía, que nuestra simple presencia sirva de sanación para la otra persona. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿No? Porque es muy fácil que se nos peguen las cosas de los demás, el ambiente tenso, el estrés, ¿no? Como la esposa de mi amigo decía, es que cuando él se enoja me pega su estrés. Bueno, ¿cómo podemos hacerle para que no se nos pegue el estrés? Una de las recomendaciones es no tomarlo personal, porque cuando alguien está estresado, y ya sabemos cómo se porta una persona estresada, pues nos puede decir cosas que nos puedan herir, ¿no? Y entonces nosotros reaccionamos y decimos, pero ¿por qué me lo dices? O ni siquiera quizá nos está diciendo a nosotros y dice un comentario y nosotros pensamos que es contra nosotros. Entonces es no tomarlo personal. Esta persona tiene muchísimas historias en su cabeza, trae muchísimos problemas y seguramente no tenemos nada que ver con esa historia que tiene en su cabeza. O sí, pero no completamente. Si nos lo tomamos personal, es como si nos engancháramos a su estrés y no nos pudiéramos salir de ahí. Porque entonces entra a pelea ego y entonces dice, pero es que ¿por qué me haces esto? Yo no me lo merezco, y empiezan los pensamientos y las creencias y las ideas. Si no me lo tomo personal, si yo sé que esa persona
está pasando por un momento complicado, que seguramente no tiene nada que ver conmigo. Y que si tiene que ver conmigo, después cuando se calme, podemos hablarlo, no en este momento. Entonces, poder dividir como esto es importante, ¿no? No tomarme personal las cosas que me está diciendo cuando está estresado. Otra de las recomendaciones es mirar a esa persona como un niño que está haciendo berrinche. Cuando vemos a un niño pequeño que está haciendo berrinche porque no le dan un dulce, porque no le dan un juguete, sobre todo cuando es muy chiquitito, como 1 o 2 años, nos causa hasta ternura, ¿no? Y es como, ay, mira, está llorando. A veces yo trabajo en escuelas con los niños, hay días en que trabajo ahí, y trabajo con niños chiquititos. Entonces, cuando un niño está llorando, lo que hacemos es acompañarlo y abrazarlo mientras se le acaba el llanto y nos puede decir qué necesita. Y es así una persona adulta igual. Cuando está haciendo un berrinche, él, cuando está estresado es como un berrinche porque no tiene el control de lo que quiere, ¿no? Porque se le sale, sí, se le sale de control las cosas, ¿no? Necesita más tiempo o más organización, porque tiene mucha ansiedad. El estrés puede ser causado por muchas cosas, pero sobre todo es porque no se tiene el control de algo. Entonces, cuando se está haciendo este berrinche, lo que la persona necesita es como este niño pequeño, es acompañarlo, acompañarla, ¿no? Y poder, si hay una confianza en esta persona y, y si es como, sí, si es de confianza, la puedes abrazar. El simple abrazo a una persona que está estresada la cambia muchísimo. Cuando mi hermana está muy estresada, ella sí es como un huracancito que va de pronto eh, rompiendo todo a su paso cuando está estresada. Yo creo que todos lo hacemos cuando estamos estresados, somos huracancitos. Y cuando ella está estresada, yo simplemente llego y la abrazo. Y eso la calma muchísimo. Entonces, si tenemos confianza con esa persona, simplemente el abrazarla es como si abrazáramos a un niño pequeño haciendo berrinche. Así, sin decir nada, sin preguntar nada, simplemente un abrazo calma muchísimo todo el estrés que la persona puede estar cargando y ayuda a que lo pueda hablar, ¿no? Esa persona. Si no tenemos confianza con esa persona y no queremos abrazarla, podemos abrazarla desde la compasión y ver cómo es que está sufriendo, porque cuando hacemos berrinche no la pasamos bien. Cuando estamos estresados no la pasamos bien, nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, nos sentimos incómodos con nosotros. Es como si estuviera un habitante en nuestra casa que no queremos. Entonces, conociendo esa sensación, podemos ver a esa persona como alguien que está sufriendo y entonces voy a abrazarla con mi paciencia, con mi escucha, con mi bondad. Y cuando logramos hacer esto, podemos entonces tener una base de calma, que es la otra recomendación, ¿no? Porque con esta base de calma podemos acompañar mejor a alguien que está pasando un mal momento. Y, y es así como no se nos pegan los estados mentales de los demás, porque cuando estamos en ecuanimidad, en tranquilidad, en calma, es muy difícil que alguien llegue y nos diga algo y se nos pegue, porque nosotros estamos en un centro, estamos realmente en calma, ¿no? Y que en nuestro interior surja verdaderamente la intención de querer ayudar a esa persona. Es como si pasáramos por un lago y hay una persona que se está ahogando en el lago. Seguramente vamos a querer ayudarla. O si te gustan más los animales, imagina que hay un perrito o un gatito que se está ahogando en el lago.
vas a querer ayudarle para salir y que no se muera de ahí, que no se ahogue. Lo mismo pasa con una persona que está estresada, se está ahogando en un lago. Entonces lo que necesita es que alguien la saque. Y a veces eso simplemente es con nuestra presencia de calma, estar acompañándola y escuchándola. Y simplemente dándole este bálsamo de paz que necesita en ese momento para no ahogarse. Y algo que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo es la meditación que hacemos mucho acá, ¿no? La meditación ayuda mucho a tener esta base de calma y a poder centrarnos en este momento, a poder centrarnos en nuestro cuerpo. Porque el estrés tiene muchas cosas como del pasado, del futuro, ansiedad. Cuando nos centramos en este momento, podemos ver las cosas claramente. Entonces, para tener este estado de calma y poder acompañar mejor a los demás que están viviendo un momento difícil y que no se nos pegue su estrés, es justo poder meditar. No tener que meditar 1 hora diaria ni nada de eso, sino simplemente momentos del día, 2 minutos, 3 incluso, es suficiente para poder calmar la mente, ¿no? Simplemente respirar y estar ahí. Hay muchas meditaciones que tenemos en el canal que pueden ayudar y simplemente es estar con nuestro cuerpo, con nuestra respiración. Y otra de las cosas que ayuda es la gratitud. Cuando nosotros nos levantamos en el día y agradecemos todo lo que tenemos, cambia muchísimo la actitud que tenemos con el mundo y esta base de calma crece. Es muy curioso. Hagan este ejercicio. Cuando ustedes agradecen cada cosa que hay, cuando se levantan agradeciendo un nuevo día y cuando se acuestan agradeciendo ese día, es como si ahí esta semilla de calma y tranquilidad creciera. Y otra de las cosas es el arte. Si alguno de ustedes es artista, seguro lo sabrá. El arte ayuda mucho también a calmar la mente. La música, la pintura, la danza, ayudan mucho a poder calmar los estados mentales y tener esta base de tranquilidad. Yo les preparé un cuentito que saben que a mí los cuentos de niños me gustan mucho porque son muy directos a lo que van y me gustan mucho. Y es del mismo autor que les he hablado antes, de Pedro Pablo Sacristán. Y este cuentito se llama Hielo en la selva. Así que se los voy a leer y a ver qué reflexiones les surgen de este cuento. El gran bloque apareció en el centro de la selva una mañana cualquiera. Era un bloque de hielo inmenso, alto como un árbol y grande como 100 elefantes, y además estaba tan frío que nadie se atrevía a acercarse. Pero lo que más intrigó a todos los animales fue el gran tesoro que guardaba en su interior. Tanto que el propio rey león dijo aquel mismo día que quien fuera capaz de liberarlo sería su sucesor como rey. No acabó de decir aquello cuando todos perdieron su miedo al frío y se lanzaron a por el bloque con toda su furia. Bueno, todos menos la comadreja, que se quedó parada un buen rato mirando el bloque, viendo cómo los demás animales montaban un alboroto enorme, todos amontonados. El elefante usaba su trompa como un martillo, hasta que le dio un buen porrazo a un gorila y tuvieron que ir a la enfermería. El tigre clavaba sus garras como una taladradora, pero una vez las clavó tanto que se enganchó y al sacar la zarpa se le rompieron las uñas. Varias gacelas se dedicaron a chupar el bloque al darse cuenta de que estaba hecho de agua helada, pero con tanto helado les dio un empacho tan grande que ya no querían ni probarlo. Los monos estaban decididos a destrozar el bloque y lanzaban plátanos y piedras como si fueran ametralladoras, pero dieron tantas pedradas al resto de animales que tuvieron que suspender sus lanzamientos. Y así siguieron todos, intentando romper el bloque a lo bruto,
durante todo el día sin ningún resultado. Al paso que iban y viendo lo lentamente que se deshacía tanto hielo, tardarían más de una semana. Pero justo entonces alguien dijo: «Mirad, algo se mueve en el bloque». Y era verdad, aunque no se veía bien, algo correteaba en el centro del bloque, junto al tesoro. ¿Estaría vivo el tesoro? ¿Tendría un dueño que ahí vivía? Nada de eso. Era la comadreja, que al poco apareció junto a los demás con algunas piezas del tesoro. Todos estaban impresionados de ver cómo la comadreja había llegado al tesoro sin destrozar el bloque, y después de felicitarla, les pidieron que les contase cómo lo había logrado. Entonces la comadreja contó cómo antes de lanzarse a romper el bloque, se había dedicado a pensar y observar. Era un bloque demasiado grande para romperlo a golpes, y tardaría mucho en fundirse por el calor del sol, porque el tesoro estaba en el centro y cerca del suelo, donde no daban los rayos. Y entonces se le ocurrió que podría llegar al bloque por debajo, haciendo un túnel. Desde allí hizo un pequeño fuego que comenzó a derretir el hielo rápidamente, y sin apenas esfuerzo pudo llegar al tesoro. Y así fue como la comadreja llegó a ser la reina de la selva, al demostrar a todos que se consiguen más cosas pensando que lanzándose a hacerlas a lo loco. Y este cuento me gusta porque a veces queremos destrozar ese bloque de hielo que vemos en los demás, ese estrés que vemos en los demás, y nos comportamos de manera muy brusca y no observamos lo que verdaderamente necesitan. Entonces, la comadreja fue muy inteligente en poder observar primero y ver qué es lo que se necesita para llegar al tesoro. Y el tesoro es esto que tenemos todos como una cualidad innata, que es nuestra bondad, nuestra felicidad. Entonces, cuando hay una persona que está estresada, pensemos en que podemos llegar a ese tesoro de esa persona que es su felicidad y cómo es que podemos derretir ese hielo que le impide ser feliz, ¿no? Entonces vamos a intentar ser un acompañante de calma para estas personas, no tomarnos personal lo que nos está diciendo en ese momento y realmente poder tener esta base de calma. Porque si nosotros permitimos que se nos pegue el estrés de la otra persona, nos enfermamos, nos sentimos mal y no ayudamos para nada a la persona en cuestión. Entonces, si queremos estar saludables y queremos ayudar a los demás, necesitamos esta tranquilidad y esta calma de base para poder ir desmontando hielos en las personas. Hola, Marce. Pues gracias, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hacer esta práctica esta semana de observar estas oportunidades que se nos presentan con las personas que tienen estrés o ansiedad, estados mentales torpes, cómo podemos ayudarla con nuestra sola presencia, con nuestra sola calma mental, cómo podemos ayudar a esa persona. Y recuerden que la meditación es muy importante para poder tener esto, así que mañana el lunes los esperamos a meditar a las 7 de la noche y así también podemos asentar un poco la mente y tener semillas de calma en nuestro interior. Muchas gracias. Yo les mando un abrazo grande, grande, grande. Me da mucho gusto tenerles aquí, poder hablar con ustedes en esta familia tan bonita que se ha hecho. Y que tengan un excelente domingo y que igual tengan un gran inicio de semana. Gracias, Juan, Marce, Mario, Blanca, Jorge, Enrique, Oscar. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.